Hoy estamos en la conferencia número 69, como ya veis por el título, el Arca de la Alianza, sexta parte. Esta va a ser la segunda parte de la temática. Como es habitual, primero empezaremos con la tanda del repaso de noticias de actualidad en relación con la profecía, pero hoy vamos a hacer algo que hacía tiempo que no hacíamos, y es empezar con unas citas de Ellen White sobre la verdad presente. En esta cita vais a ver algo que quizás a más de uno lo va a dejar bastante inquieto. Sabéis, en estos momentos, ahora especialmente, me dirijo básicamente a los adventistas que están siguiendo las conferencias, porque os he puesto estas citas antes, después de esta vamos a ver otra, sobre otra temática, para que nos demos cuenta de realmente la importancia que tiene de seguir las profecías bíblicas, pero lógicamente en consonancia con la actualidad. Mirad si esto es importante, que estas palabras de Ellen White verdaderamente no tienen desperdicio. Sabéis, hay muchas personas que dudan de la eficacia profética de Ellen White, no en que ella sea, bueno, más o menos hacía de profeta, sino si realmente era o no era profeta. Hasta ahora, en 69 conferencias, contando la de hoy, hemos podido no mostrar, sino demostrar cómo verdaderamente había mucho más en juego que, bueno, puede ser, no puede ser lo que ella dice, sino que hemos venido comprobando que todo lo que ella iba escribiendo ha ido sucediendo, está sucediendo aún en nuestros días, y lógicamente lo poco que falta va a suceder también, porque vamos a ver cómo ella nunca jamás contradice las Escrituras. Sabéis que ahora están circulando muchos escritos diciendo que la Iglesia Adventista en sus orígenes era masona, tanto William Miller, que no se apartó de la masonería. Bien, pudo ser masón en un principio, pero él dejó la masonería. Y lo mismo hizo Sir Isaac Newton. Estaba puesto también en estos malos rollos, entendedme cuando digo esto, y se pasó al más fiel y puro cristianismo, hasta el punto de ser un gran comentador bíblico de tema de profecía. Con William Miller pasó lo mismo, se pasó de ser un bando totalmente ateo a ser un gran cristiano. Y esto no son bromas, él dejó sus caminos anteriores. Esto lo debemos tener presente, porque además se habla de cómo fue enterrada Ellen White, de esos días que transcurrieron, etcétera, etcétera, que demuestran que era masón. Bueno, las cosas hay que analizarlas bien, no se puede lanzar al aire cualquier cosa, solo porque aparezcan algunos detalles que parecen coincidir. Las cosas hay que investigarlas a fondo si realmente son así o no. Y hemos de recordar que en esas épocas no era fácil desplazarse de un lugar a otro. Cuando sus hijos estaban lejos, en otros estados, hacía falta días para poder llegar hasta allí. No cogían un avión como ahora y se plantan en el mismo día. Entonces las cosas tenían una demora. Y cuando ella escribe precisamente contra las sociedades secretas, lo escribe de un modo clarísimo, sin tapujos. Pero evidentemente ella escribe lo que sabe, hasta el punto que, como dijimos ya la anterior vez, le endosaron el obelisco en la tumba de su marido. A ella le quisieron ofrecer un tributo hacia su marido poniéndole un obelisco. Pero es que en un principio no era lo que le ofrecieron un monumento partido. Ella dijo que no. ¿Para qué un monumento partido? Él no se había partido jamás cuando estaba en la obra de Dios. Pues bien, lo hicieron todo de una pieza y fue un obelisco. Ella evidentemente no conocía esto, porque incluso recordemos que ahora también se utiliza el diálogo que tuvo con ese señor masón australiano, que era adventista a su vez, y que ella le revela unos ciertos movimientos con la mano, etcétera, que le ha dicho el ángel, porque ella no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Por tanto, no podemos sacar las cosas de contexto ni de situaciones. No podemos esgrimir un argumento que parece que es para colarlo directamente. Sí que hay pruebas totalmente indudables
de que el fundador de los Testigos de Jehová era masón. Sí que hay pruebas totalmente fundadas de que el fundador de los mormones también era masón, pero de Ellen White no hay ni una miserable prueba. Entonces estaría muy bien que estas personas que se dedican a divulgar todas estas sartas de medias verdades mezcladas con grandes mentiras, fueran al tanto, porque lo que están haciendo es despreciar el espíritu de profecía que el pueblo de Dios debía tener en el tiempo del fin. Y esto era profecía que se debía cumplir. Y así vamos, que por despreciar los escritos de los profetas, no solo los bíblicos, sino de Ellen White, la luz que tiene que brillar para el último tiempo no brilla, se desprecia. Pues bien, vamos a ver esta cita, porque ahora sí que me dirijo a adventistas concretamente, cuando vamos a leer esto. La verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo, aún el mensaje del tercer ángel, abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. No tiene excusa el que diga, ya no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales, yo predicaré a Cristo. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente, cuando se desarrollan tantos eventos importantes. ¿Por qué me dirijo solo a adventistas ahora? Bien, porque los adventistas son los únicos que predican el mensaje de los tres ángeles, de Apocalipsis 14, como también el de Apocalipsis 18, o al menos deberían hacerlo, más de lo que lo hacen, por desgracia. Pero, ¿por qué digo todo esto? Mirad lo que ella dice. No, lo que la gente comentaría es, yo predicaré a Cristo y ya está, lo demás no importa, ¿eh? Estas frases las estoy oyendo yo desde hace unos cuantos años, continuamente, sobre todo desde que se predica con más fuerza sobre las profecías del tiempo del fin, del mensaje de Apocalipsis 18. Y esto lo estoy oyendo entre adventistas. Pues esto es una desgracia para el adventismo, que tengan feligreses así en sus filas, no feligreses, hasta pastores, porque lo que están haciendo es precisamente cumplir una profecía, y muy mala aplicada sobre ellos, precisamente. ¿Cómo se puede decir, yo predico a Cristo y ya está, si en verdad no estamos diciendo las cosas de los eventos del tiempo del fin, para que la gente despierte? ¿Cómo vamos a llegar a las personas hablándoles solo de Jesús, si no los despertamos antes con algo que les impacte y les haga ver que hay una realidad de verdad? Y mucho más, sobre todo, no hablo quizás ya de los países latinoamericanos o de Estados Unidos, que prácticamente todo el mundo es creyente, sino de Europa, del mundo, del viejo mundo. Aquí prácticamente todo el mundo es ateo. ¿Cómo vamos a decirle, Jesús te ama y ya está? Y venga, la gente se va a convertir por guapos. No. A la gente o le empiezas a decir las cosas que están sucediendo y les muestras en comparación con la profecía que eso estaba escrito, y que es el tiempo del fin, y entonces los puedes llevar a Jesús, olvídate de que se acerquen a Dios. Pero bien, por desgracia, aún dentro de las filas adventistas se sigue diciendo, no, hay que predicar a Cristo y hasta los mensajes hay que ser cristocéntricos. Claro que tienen que ser cristocéntricos, pero ¿no da Cristo la profecía? ¿Cómo vamos a despreciar eso? Pues bien, que se lo vayan pensando más de uno, porque cuando los profetas hablan son muy claros. Mirad este otro escrito de Joyas de los Testimonios, tomo 3. Nos dice, los siervos de Cristo deben testificar por su jefe con el poder del Espíritu Santo. El intenso deseo con el cual el Salvador anheló salvar a los pecadores debe señalar cada uno de sus esfuerzos. La misericordiosa invitación, hecha primero por el Salvador, debe ser repetida por voces humanas y resonar en todo el mundo. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Texto que se halla en Apocalipsis 22, 17. La Iglesia debe decir, ven. Todas las energías de la Iglesia deben ser movilizadas al servicio de Cristo.
Los discípulos de Jesús deben unirse para un esfuerzo enérgico que tenga por objeto llamar la atención del mundo hacia las profecías de la palabra de Dios, que se están cumpliendo rápidamente. La incredulidad y el espiritismo están adquiriendo sobre el mundo un dominio siempre mayor. ¿Quedarán ahora también fríos e incrédulos a aquellos a quienes fue dada una gran luz? Se está refiriendo a nosotros. No se está refiriendo a la gente que no tiene la luz auténtica. ¿De qué hemos de hablar a la gente? De las profecías de la palabra de Dios que se están cumpliendo rápidamente. Porque si no, la incredulidad y el espiritismo van adquiriendo sobre el mundo un dominio cada vez mayor, siempre mayor. La única forma de contrarrestar este poder diabólico es anunciando las profecías que se están cumpliendo. Y quien quiera negar eso, que se lo haga mirar. Mirad cómo continúa esto. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Esto es muy interesante. Dificultades apenas sospechadas. Hoy vamos a ver alguna de estas dificultades apenas sospechadas. Un poder de abajo impulsa a los hombres a guerrear contra el cielo. Seres humanos se han coligado con las potencias satánicas para anular la ley de Dios. Es curioso, ¿eh? Seres humanos se han coligado con las potencias satánicas para anular la ley de Dios. ¿Quiénes son? En otros lugares nos dice de que son gente que forman las confederaciones de las sociedades secretas. Estos son las personas que están trabajando para esto. Pero no olvidemos que por encima de todo, quien mueve a esas sociedades secretas es el propio Vaticano, que es el que va a intentar cambiar la ley de Dios. Y así lo va a hacer. No porque pueda, sino porque quiere. Y quien no quiera hacerles caso, pues ya sabemos cómo va a terminar, con esas dificultades apenas sospechadas. Luego hablaremos sobre esto de anular la ley de Dios. Los habitantes de la tierra se están volviendo rápidamente como los contemporáneos de Noé, que el diluvio se llevó, y como los habitantes de Sodoma, que el fuego consumió. Ya hemos tratado bastante en estas conferencias el tema de los antediluvianos, y hemos tratado, y estamos tratando aún, sobre los temas de Sodoma y otras cosas más, ¿verdad? Las potencias de Satanás se esfuerzan por distraer las mentes de las realidades eternas. Mirad cómo se lo monta Satanás, ¿eh? El enemigo ha dispuesto las cosas de manera que favorezcan sus planes. Es él el que dispone las cosas para que sus planes funcionen. Negocios, deportes, modas, he aquí las cosas que ocupan las mentes de hombres y mujeres. ¿Es verdad o no es verdad esto? Y tanto que sí. Solo tenéis que estar en un lugar donde hay algunas personas reunidas. ¿De qué hablan? O hablan de sus negocios, de cómo hacer más dinero, o hablan de deportes, que si el Barça, que si el Madrid, y ya está. Esas son sus conversaciones, que hasta se enfadan y se pelean. O de modas, ay, mira que me compro no sé qué, que no sé cuánto. Todo esto ocupa las mentes de los hombres y mujeres para llevarlos al terreno de Satanás, para que no piensen en su salvación. El juicio es falseado por las diversiones y por las lecturas frívolas. Cuando dice el juicio se está refiriendo a nuestro proceso mental. Nuestras mentes, a través de las diversiones y las lecturas frívolas, no tienen un buen juicio. Porque, ¿qué les sucede? Pues están tan entusiasmadas que lo único que los lleva es a llegar a conclusiones y a hacer cosas que evidentemente no tocan hacer. Una larga procesión sigue por el camino ancho que lleva a la ruina eterna. El mundo, presa de la violencia, del libertinaje y de la embriaguez, está convirtiendo a la Iglesia. La ley de Dios, divina norma de la justicia, es declarada abolida. Ya veis, libertinaje, embriaguez, está convirtiendo a la Iglesia.
la propia Iglesia de Dios está viéndose afectada por todo esto. Y es así, no hay vuelta de hoja. Pues creo que las citas de Ellen White han sido suficientemente claras para que nos demos cuenta que hablar de las noticias de actualidad no es, mira, que esto parece un informe semanal y ya está, no, sino que esto tiene un propósito, y es el despertar a la gente a través de la actualidad. Y como no, actualidad y profecía es lo que vamos a tratar ahora. Y vamos a hacer un repaso a una diversidad de noticias que, lo que decíamos en la cita de Ellen White, los niños pasan más tiempo delante de la televisión que nunca. En España los niños de entre 4 y 12 años pasaron delante de la televisión de media 2 horas y 38 minutos al día, un 11,2% más que en 2005. Y mirad, las series más vistas son Fanboy y Chum Chum, Los Pingüinos de Madagascar y Bob Esponja, y los canales más seguidos Clan y Boing. Remarco Bob Esponja. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver una secuencia donde precisamente salen vestidos con mandiles masónicos, etcétera, etcétera. Estos dibujitos, que para muchos eran tonterías, chorraditas, pues están difundiendo sus mensajes. Y ya veis, no es solo que los niños se idioticen delante de los televisores, hipnotizándolos Satanás a través de estos aparatos tanto tiempo, sino además de los mensajes que les emiten. ¿Recordáis la carta que mostramos del juego Imbo sobre MTV? Cómo se veía la televisión con unos labios hablando o cantando y unas ondas de hipnóticas y los niños con cara de bobos mirando la televisión. Pues es como funciona la televisión. Y así es como está preparándose la mente de los niños, para que su mente no llegue a nada, absolutamente a nada positivo. Pues los padres deberíamos mirarnos todo esto, porque entre internet y televisión, así van nuestros hijos con videojuegos y demás, ¿verdad? Otra noticia, los soldados utilizados como conejillos de indias denuncian al gobierno de Estados Unidos. Entre 1955 y 1975, los propios soldados del gobierno de los Estados Unidos participaron en proyectos entre los cuales se les daba, ya veis, desde gases nerviosos hasta drogas psicotrópicas. Y así como conejillos de indias fueron utilizados. Si eran capaces de hacer esto entre sus soldados, entre sus propias tropas, ¿qué no serían capaces de hacer con los demás? Pues ya veis, esto es todo lo que hay. El artículo vale la pena que os lo leáis bien. Otra noticia más, 6 meses de cárcel para un marroquí por atreverse a izar una bandera israelí. Esto en Marruecos. La defensa apelará el lunes el fallo, dicen. Además, lo hizo para llamar la atención a las autoridades. ¿Por qué? Pues porque su familia vive en una casa que no tiene electricidad ni agua potable desde 2008. Y al sacar una banderita israelí, que él mismo la hizo, pues ya veis lo que le pasó. Entonces, ¿hasta qué punto se está llegando en el mundo musulmán para que se cree esta confrontación solo por mostrar banderas? Ya vimos en la semana anterior esa entrevista tan extensa, de 45 minutos aproximadamente o algo más, con ese señor del mundo islámico, de todo lo que decía. Pues bien, esto es una prueba más de cómo las cosas se están preparando para llevar a una confrontación total a la banda de los judíos contra la banda de los musulmanes. América Latina ve con buenos ojos el triunfo de Putin y su firmeza ante Estados Unidos. Pues ya hemos hablado varias veces de Latinoamérica, de la situación en la que se están poniendo. Si su apoyo es más hacia Putin, hacia Rusia, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Ya sabemos lo que hay escrito sobre Latinoamérica, ¿verdad? Ese informe de las fuerzas aéreas norteamericanas que hablan de que habrá guerra en Latinoamérica. Aquí lo tenéis, Putin con Chávez. Una potente llamarada solar interrumpe las comunicaciones en Australia, China e India. De máxima intensidad ha surgido de la mancha solar 1429 y ha golpeado la Tierra hace tan solo unas horas. Esto es la noticia del día 5 de este mes.
5 de marzo. Tuvieron problemas, se tuvieron que suspender vuelos por miedo a que afectara al control de los aviones y de aeropuertos, problemas con internet, problemas con comunicaciones telefónicas, todo por llamaradas solares. Sabéis que este año está siendo especialmente fuerte las llamaradas que están emitiendo el Sol. Sabéis que cada 11 años tiene un ciclo donde el Sol funciona, se activa mucho más. 11, ¿eh? Es curioso, ¿eh? ¿Qué es el 11? ¿Lo recordáis? Aprobado por ley divina. Nunca mejor dicho, ¿quién hizo el Sol? ¿Se hizo solo? Lo hizo Dios. Pues ese es el ciclo que tiene el Sol para con nosotros al emitir todas estas explosiones, estas llamaradas solares. Pero ya sabéis que también aún se dice que aún puede haber más, y que este año parece ser que va a estar muy cargado con todo esto. ¿Por qué os pongo esta noticia aquí? Diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tiempo del fin? ¿Es que se espera que haga el Sol un puff y se vaya todo a la porra? No, esto os lo pongo porque antes hemos hablado, en cita de Ellen White, que nos esperan dificultades apenas sospechadas. Sabéis que con la tecnología actual, cuando llegue la persecución contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, especialmente el sábado, ¿cómo van a ser buscados? Con toda la tecnología disponible. Y ciertamente no escaparía ni uno si no recibimos alguna ayuda divina. Y veremos qué pasa, porque si nos tienen que perseguir a través de satélite y de cualquier otra cosa, si no tenemos ciertas ayudas divinas, veremos quién es el guapo que se sale. Por eso os lo he puesto como ejemplo de algo que puede llegar a acontecer. No estoy diciendo que necesariamente sea así, pero desde luego vamos a ver cosas fuertes y a vivir cosas impresionantes. Sarkozy, los inmigrantes no serán bienvenidos en Francia. Bueno, está hablando en un país donde prácticamente hay un montón de millones de migrantes, básicamente de países musulmanes, y ahora dice que los inmigrantes, esto de que vayan ya por allí, que se acabó, que ya no estará bien visto. Sabéis que ahora están en campaña electoral, y Sarkozy se está inclinando de golpe mucho más hacia la derecha de lo habitual, con el tema de la emigración. Perdón, de la inmigración. Pues por tanto, tengamos esto presente, porque básicamente cuando se habla de inmigración, se está hablando de quién. ¿Quiénes son los que inmigran más hacia Francia? Son básicamente la gente del mundo musulmán. Por tanto, una vez más, veremos cómo se está preparando confrontación. Y atención a esto. Retrato de Adolf Hitler cuando era solo jefe del fascismo bávaro. ¿De qué os suena lo de bávaro? De Baviera, ¿verdad? Baviera, el feudo del catolicismo en Alemania. Curiosamente, Hitler, donde empezó a moverlo todo, fue en Bavaria. Algún día mostraremos las fotografías y quizás más datos que hay de cómo Hitler estaba también vinculado con el Vaticano. Pero bien, quizás ahora no es el momento, pero las cosas no han pasado porque sí. La gente no ha subido al poder porque sí. Ha habido movimientos detrás de todo ello. ¿Y de Bavaria quién salió? ¿Lo recordáis? ¿La orden de quién? De los Illuminatis. ¿Hechas por quién? Por los jesuitas. Curioso, ¿eh? ¿Y Hitler dónde salió? Pues allí. Bien, vamos a otra profecía, Isaías 17 del 1 al 3, la famosa profecía sobre Damasco que tanto hemos venido hablando. Vamos a hablar un poco de Siria. Militares sirios apresan a 13 oficiales franceses. ¿Cómo? ¿13 oficiales franceses? No me estoy refiriendo ya al número 13, sino sencillamente a que son oficiales franceses en territorio sirio. Recordemos que se está diciendo desde Siria que hay extranjeros en sus tierras haciendo levantar precisamente al pueblo contra al-Assad.
el presidente. Pues bien, las cosas parece que no son bromas. Eso se está dando. Lo vimos como en otras partes del mundo musulmán donde hubo revueltas, sucedió lo mismo. Pues ya veis. Y luego dicen de que es que el pueblo que se ha hartado y ya está. ¿Sí? Bueno, pues vale, si alguien se lo quiere creer. Daniel 11 del 40 al 45, la famosa ya profecía que abarca nuestros días hasta la venida de Jesús. Países del Medio Oriente, lo que sucede allí y su relación con todo ello. Sabemos lo que decimos. Obama no descarta la intervención militar en Irán. No voy de farol. Ya ves, ahora ya se habla claramente, las cosas en su sitio. Si hace falta, se atacará a Irán. Ya sabéis que estuvo hablando precisamente con Netanyahu, de Israel, y estuvieron tratando el tema precisamente de Irán. ¿Qué van a hacer con Irán? Estados Unidos perderá por completo su influencia en Oriente Próximo en favor de Rusia y China. ¿Y esto quién lo dice? Asegura el muftí supremo de Siria, Ahmed Bader Hassoun. Por tanto, ¿qué nos está llevando ya todo esto? Mirad, los estadounidenses piensan solamente en sí mismos, en la economía y la hegemonía, y no en los intereses de la humanidad. Pienso que Estados Unidos perderá pronto el poder sobre esta región, Oriente Próximo, y será adquirido por China y Rusia. Y así está sucediendo, como el poder se está desplazando hacia el otro extremo, Estados Unidos y sus aliados, pues ¿qué están haciendo? Lo que deben hacer, teóricamente, plantar cara, liar revueltas, llevarse petróleo y preparar el terreno para que en Israel suceda algo. China aumenta su presupuesto de defensa un 11,2% para el año 2012. Ya veis, los chinos también se van armando más y más y más. ¿Creéis que estas cosas pasan porque sí? Hombre, evidentemente hay una industria muy importante de gente que está chupando mucho dinero de esto. Pero, ¿sabéis? La mayor parte de armamento chino prácticamente se lo fabrican ellos. No van a adquirirlo al extranjero. ¿Por qué se arman tanto y tanto? Ya lo sabemos por las profecías, ¿eh? ¿Qué sucederá? Provoca aumento del precio del petróleo. Obama advierte que hablar por hablar de una guerra contra Irán podría ser contraproducente. Y tan contraproducente. De momento el precio del petróleo ya está subiendo. Los dirigentes políticos no notan eso en sus bolsillos, pero sí lo está notando el pueblo de todas partes. Pero ¿por qué os pongo esta noticia? Mirad lo que nos pone aquí abajo. Obama ha realizado estas declaraciones durante su intervención ante la reunión anual del Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos, AIPAC, el lobby pro-israelí más importante de Estados Unidos. ¿Recordáis dónde fue él antes de salir elegido como presidente? AIPAC. ¿Recordáis a Hillary Clinton dónde fue? AIPAC. ¿Recordáis a los anteriores presidentes dónde fueron? AIPAC. Quien no va a AIPAC no hace nada en Estados Unidos. Quien pasa por AIPAC llega arriba. ¿Quién está mandando entonces en Estados Unidos? No hace falta ser muy sabio para verlo, ¿no? Les pido que todos recordemos la importancia de estos temas, lo que se juega en Israel, América y el mundo. Ya se habla demasiado por hablar de la guerra, ha dicho Obama. En este sentido, ha advertido que estas declaraciones benefician a Teherán porque provocan un aumento del precio del petróleo iraní. Pues ya veis, qué cosas, ¿eh? Obama no descarta atacar a Irán. Ya ves, las frases van saliendo una detrás de otra. Aunque Obama recalcó la importancia de la presión diplomática y económica sobre Irán, citó las palabras del presidente Roosevelt. Habla con suavidad, pero lleva garrote en la mano. Así habló Obama ante el Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí, AIPAC. Bueno, con estas frases ya, ¿qué podemos esperar, no? Y aquí tenemos a Obama. El Pentágono. Atacaremos a Irán si nos vemos obligados a hacerlo. Ya veis que con estas frasecitas todo queda bastante claro, ¿no? ¿Quién habla así? Pues Leon Panetta, jefe del Pentágono.
Estados Unidos no es el único país que amenaza a Irán con una agresión militar. Israel también se reserva el derecho de atacar la República Islámica con fines de autodefensa, en caso de que lo considere necesario. Y bien, ¿nueva guerra civil? Occidente promueve la división de Libia por ganancias petroleras. Sabéis que la región que se quiere independizar de Libia es precisamente la zona donde está concentrada la mayor parte del petróleo. Porque sí, ahora se quieren independizar de Libia. Bien, parece ser una vez más que hay alguien más por detrás, ¿no? ¿Recordáis que estuvimos mostrando un artículo muy extenso en el cual un buen analista estaba hablando de cómo está interesando dividir el mundo islámico, los países islámicos, unos hacia un lado, otros hacia otro, etcétera, para conseguir ciertos objetivos? Pues bien, aquí tenéis una muestra más. Israel, el ataque a Irán es cuestión de meses. ¿Y esto quién lo dice? Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Cuando esto suceda, bien, pues ya podemos ir preparando los bolsillos para gasolinas, podemos ver explosiones, podemos ver cómo se puede llegar a extender todo mucho más de lo previsto. Y muertes por todas partes, para variar. Y ahora vamos a hacer un repaso a algo que ya dijimos anteriormente, pero añadiendo aún algo más suicidios. Los suicidios en el ejército de Estados Unidos aumentan un 80% tras Irak y Afganistán, datos entre el 2004 y el 2008, y va en aumento. Además, parece ser que estos soldados, cuando vuelven a su patria, resulta de que allí tienen problemas, y si no recuerdo mal, el último dato que he recibido es que 1 de cada 3 mendigos que hay en Estados Unidos son excombatientes. A mí me hace recordar a la película de Sylvester Stallone, la famosa Acorralado, cuando él vuelve del Vietnam, y ¿qué le sucede? Que nadie le da trabajo, que es como un desecho de la sociedad, etcétera, ¿no? Pues bien, eso es una realidad, y se encuentran tan mal psicológicamente que ¿cómo terminan? Pues así. Pero también deberíamos hablar de un dato interesante. Estoy haciendo una recopilación bastante interesante de datos del consumo de café con las tropas de Estados Unidos. Y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Cuidado, porque estamos hablando ahora de las tropas de Estados Unidos, pero no estamos hablando, que podríamos hacerlo también, de la enorme tasa de suicidios que hay en España. En España está muriendo más gente de suicidio que de accidentes de automóvil. ¿Por qué está sucediendo esto? Pues hay algunas citas de Ellen White muy interesantes al respecto, y tienen que ver, además, con el consumo del café. A priori, nadie daría importancia a estas cosas. A priori solo daríamos importancia, en este caso, en las tropas de Estados Unidos, en que los pobres evidentemente han visto unas cosas y se han sentido tan engañados y no sé qué, que al final se suicidan. Pero hay unos factores que pueden ayudar a desequilibrar la mente. Hemos visto antes como las citas de Ellen White hablaban de que Satanás prepara su terreno, y evidentemente lo prepara ¿para qué? Para llevarse a la gente a la no vida eterna. ¿Y eso cómo lo consigue? ¿Directamente? No. A través de ciertos factores que influyen sobre las mentes, cuerpos y mentes. Por cierto que dentro de pocos días pondremos en nuestra página una predicación, conferencia, llamadle como queráis en este caso, de nuestro buen colaborador, que ya hemos subido alguna más de él, donde va a tratar precisamente de este tema. Os recomiendo que no os la perdáis porque la hemos vivido en directo esta mañana y ha sido realmente buenísima. Mateo 24:11, falsos profetas. La imagen es muy significativa, ¿verdad? Bueno, ahora haría falta también que, aparte de la cabeza de borrego, dentro hubiese cara de alguna persona, ¿no? Porque nos hacen ir como borregos por donde quieren. Pero bien, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, decía Jesús en Mateo 24:11. ¿Recordáis a este señor, Harold Camping?
Estuvimos hablando de él, que iba poniendo fechas al fin del mundo, etc. Pues ahora admite su pecado y reconoce que nunca habrá más predicciones apocalípticas. Se ha acabado. Ya no va a decir nunca más una fecha. Bien, mientras tanto, ¿qué ha conseguido con todo esto? Ya no hablo de dinero o no dinero. Hablo de hacer ver a las personas que no hace falta llegar a profundizar en según qué conocimiento. Pero deberemos hablar, decía yo, el catalán a veces me sale así. Deberíamos hablar también de algunas citas muy interesantes del espíritu de profecía de Ellen White que tratan sobre la venida de Jesús. Pero todo va a llegar en su momento. Pero ya veis, los falsos profetas van saliendo, mucha gente se extravía con ellos, luego hay los chascos. Bien, sigamos. Santiago 5 del 1 al 4, sindicatos. Estuvimos hablando sobre ellos, ¿verdad? Aquí tenemos el texto en Santiago. Y aquí tenemos la noticia. Los sindicatos convocan huelga general el 29 de marzo contra la reforma laboral. Esto es España. Al fin habrá huelga general. Y ahora los sindicatos parece ser que están tan enfadados por lo que está sucediendo y que esto obligará al gobierno a pactar, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si habéis visto las últimas huelgas generales, si han cambiado mucho el panorama de la política en España. Yo solo sé que los trabajadores se quejan de que en sus empresas les descuentan dinero si no van y que por poco que puedan van. O sea que en verdad la gente va al dinero y le importa un rábano todo lo otro. Se quejan, pero no pasa nada de aquí. Pero esto, ¿por qué os lo pongo? Porque evidentemente los sindicatos, como decía el espíritu de profecía, van a tener un peso muy, muy serio provocando confrontaciones y poniendo las cosas difíciles, en verdad, al pueblo de Dios. Esa situación entre sindicatos y gobierno. Vamos a ver, precisamente ahora, unas citas de Ellen White hablando sobre los sindicatos y de sindicatos en las ciudades. Satanás trabaja laboriosamente en nuestras ciudades populosas. El resultado de su trabajo se advierte en la confusión reinante, en las luchas y las discordias entre las fuerzas trabajadoras y el capital, y en la hipocresía que ha entrado en las iglesias. Casi nada, ¿eh? Los instrumentos satánicos desempeñan su parte en la estimulación de la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, la manifestación de egoísmo, la extralimitación en el poder, la crueldad y la fuerza empleadas para unir a los hombres en confederaciones y sindicatos, disponiéndolos en atados para el terrible fuego de los últimos días. Esta es la panorámica de los sindicatos, bajo la perspectiva divina. Están juntando personas para llevarlas al fuego de los últimos días. Teóricamente luchan por el bien de la gente, etcétera, etcétera. Ya vimos quién creó los sindicatos, ¿eh? Ya vimos quién los creó. ¿Y para qué? Los impíos están siendo atados en manojos, atados en consorcios comerciales, en sindicatos o uniones, en confederaciones. No tengamos nada que ver con esas organizaciones. Dios es nuestro soberano, nuestro gobernante, y nos llama a que salgamos del mundo y estemos separados. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Texto que se halla en 2 Corintios 6, 17. Si rehusamos hacer esto, si continuamos vinculándonos con el mundo y si consideramos cada asunto desde el punto de vista del mundo, llegaremos a ser como el mundo. Es lógico, ¿no? Cuando los procedimientos del mundo y las ideas del mundo rigen nuestras transacciones, no podemos estar en la elevada y santa plataforma de la verdad eterna. Ya veis, siempre todo provoca algo, siempre. Y nuestras mentes son las que están en juego ante estas situaciones. Los sindicatos, una fuente de problemas para los adventistas, pone este subtítulo, vamos a verlo.
Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra, dice que es una de las agencias, no todas, un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Esto lo van a crear los sindicatos. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Estad atentos, nos está hablando de gente poca que se unen para hacerse con ¿el qué? Ciertas líneas de negocio. ¿Qué está pasando con las fusiones bancarias? ¿En manos de quién están quedando? Cada vez se va reduciendo más. Pasa lo mismo en grandes cosas, en grandes corporaciones. Estad atentos porque luego veremos una noticia al respecto. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. O eres de nosotros o estás con los otros, por tanto, patán. A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es, salid de las ciudades, no edifiquéis sanatorios en las ciudades. Ella está hablando de instituciones adventistas, sanatorios, lugares donde la gente iba a hacer terapias, no tienen que estar en las ciudades. En las ciudades ella habla que deben quedar algunas cosas. Unas son los restaurantes vegetarianos, que el pueblo adventista debería predicar a través de esto, y otra cosa son las iglesias. Pero para el resto, mejor fuera. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder controlador de las uniones laborales será muy opresivo. Pues ya veis hasta qué punto las cosas son así. Y más que serán, mucho más. Y ahora vamos a leer una noticia sobre Cataluña. ¿Sabéis? Hay personas que se creen que, bueno, que digo cosas a veces de Cataluña porque, uy, que si soy un superindependentista, que si la religión ahora está también puesta en esto, hasta los adventistas, no sé qué. Bien, yo diría a estas personas que no digan idioteces, porque realmente se están confundiendo. Yo puedo creer que cualquier lugar, cualquier sitio, tiene derecho a independizarse o no. Eso no lo voy a determinar yo, pero es una cuestión de criterio personal de cada uno. Yo no voy a decir ni que tal parte se tiene que independizar, ni la otra, y no sé qué. No, eso es una cuestión personal y además es algo que está regido también por los derechos humanos. No sé qué más quieren. Pero bien, con esto, yo lo que estoy presentando no es si esto es positivo o negativo. Tiene su parte positiva, su parte negativa, como todo. Lo que estoy presentando es un proyecto en el cual el Vaticano está trabajando detrás. Y eso es lo que quiero que quede claro. Cada uno puede tener su opinión personal al respecto, tanto en Cataluña como en cualquier otra parte del mundo. Pero no mezclemos una cosa con otra. Pujol, entrevistado por Jordi Évole, votaría sí en un referéndum por la independencia. Ya sabéis que es el anterior presidente de la Generalitat de Cataluña. ¿Por qué dice esto? Porque dice que los puentes entre España y Cataluña se han roto, que Zapatero ha engañado a mucha gente, que Aznar dice que es un cumplidor, un hombre cumplidor, dentro de lo que dijo, lo cumplió, y denuncia que existen presiones para que Cataluña desaparezca. ¿Sabéis que este hombre, si una cosa no es tonto? Este señor es un hombre que tiene una gran cultura, y este señor, cuando habla, normalmente sabe de lo que está hablando perfectamente. Pero ya veis, para él no hay otra cuestión. O hay independencia de Cataluña o desaparece. La situación ha llegado a este punto. Bien, se ha llevado a este punto expresamente. El Vaticano va a sacar provecho de todo esto. Pero bien, ya hemos hablado de esto bastantes veces, ¿no? Vamos a hablar sobre la crisis. España, la cuarta parte de la población estará desempleada este año. La cuarta parte. 1 de cada 4 que estén en España estarán en desempleo. Si creéis que un país se puede mantener así, pues tela, ¿no? Esto quiere decir que va a haber muchas personas que lo van a pasar muy mal, muy mal.
A mayor presión sobre Irán, mayor aumento de los precios del petróleo. No falla. La crisis que está llevando, la crisis de Oriente Medio, que suba el precio de todo lo relacionado con los combustibles. Y cómo no, el litro de gasolina marca un nuevo máximo a venderse a 1,437 € la última semana, esto aquí, en España. Y la gente se está quejando, hablad con cualquiera, de que van a poner euros en el depósito de gasolina y ¿qué les dura? Qué poco, ¿eh? Pues esto es el inicio, las cosas aún se tienen que complicar más. Y mirad lo que os decía antes, sobre esas líneas de negocio que se están apropiando algunas pocas manos, ¿no? BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, eliminará 300 oficinas y 1.300 empleos en Cataluña tras absorber un NIM, que son una serie de cajas que hace poco tiempo también se asociaron, y ahora no ha sido suficiente, dicen de dónde ha ido a parar ese dinero que el gobierno les dio, etcétera, etcétera, o sea que el pueblo les dio, y ahora resulta que son comprados por un euro simbólico por el BBVA. En consecuencia, todo lo que era UNIM pasa a ser de BBVA. Ya estamos simplificando, ¿verdad? Una vez más, se está concentrando poder económico, una línea de negocio en pocas manos. Ahora están diciendo que, bueno, que habrá prejubilaciones, que habrá buenos tratos con la gente que deje de trabajar, etcétera. Sí, sí, pero son 1.300 menos. Rajoy anuncia más reformas para adaptarnos a la realidad que vivimos. Pues bien, no sé si aún teníais esperanzas de que esto se iba a arreglar este año. Hay personas que aún creen que esto se va a cambiar. Pues no, si nos lo están diciendo por todos lados, nos va a tocar recibir por todos lados. Y esperad, el diablo tiene que llevar el mundo a su situación para conseguir que el Vaticano coja el poder. Y lo está haciendo a la perfección. Vamos a hablar sobre Apocalipsis 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿De qué bestia nos habla? Del Vaticano. Ya lo estuvimos tratando, ¿verdad? Sobre todo en las conferencias de la 8 a la 10. Mirad también qué sucede en España. Acto con las cofradías de Ciudad Real, una provincia de España. Cospedal apela a los valores de la Semana Santa para hacer frente a la crisis. Pide un esfuerzo conjunto de todos para salir de las situaciones difíciles. Dice que de esta celebración se pueden extraer vivencias muy positivas. Es la presidenta de Castilla-La Mancha, de esta comunidad autónoma. Ella está puesta en una cofradía. ¿Ya ves? Por tanto, de valores de Semana Santa, de cofradías, o sea, de catolicismo, porque esto no lo hacen los protestantes, lo hacen los católicos, nos puede ayudar a extraer una enseñanza para superar la crisis, para hacer frente a la crisis. ¿Os vais dando cuenta cómo nos van colando su línea? Pues esto es lo que irá pasando, y quedaos con este concepto, porque dentro de poco vais a ver unas noticias que vamos a exponer ahora, que, bueno, tampoco tienen para nada desperdicio. Vamos a ver unas cuantas sobre el Vaticano. 4 de marzo de 2012, el Papa invita a redescubrir el domingo como Día de Dios y la comunidad. El Papa Benedicto XVI invitó hoy a los fieles católicos a redescubrir el domingo como el Día de Dios y de la comunidad en la homilía que pronunció durante la misa celebrada hoy en una parroquia del barrio de Torrino, en Roma. Yo no sé si os habéis fijado en esta fotografía. Mirad qué hace el Papa cuando se acerca a las otras personas. ¿Qué hace con su mano? Las va a poner sobre las frentes de las personas, como un símbolo de que les hace la cruz, les hace la bendición, etcétera, etcétera. Y así se recibe un algo de poder divino, ¿verdad? ¿Qué sucede en el mundo pentecostal? ¿Dónde ponen la mano cuando tienen que sanar a las personas? ¿En el ombligo? No, en la frente.
Satanás está utilizando los mismos métodos para teóricamente impartir sus bendiciones, sus poderes. No hay tanta diferencia entre una cosa y otra. En una de sus tradicionales visitas a las parroquias romanas, Benedicto XVI recordó hoy la importancia de la Eucaristía en la vida personal y comunitaria. Atención, personal y comunitaria. Y les instó a que la Santa Misa sea el centro del domingo, que hay que redescubrir y vivir como el día de Dios y de la comunidad. Atención, porque cuando hablan del domingo, no están diciendo de que hay que ir de tapas a los bares, ¿entendéis? Sino que el domingo, su centro, está en la Santa Misa. Y eso es lo que hay que redescubrir. El Papa explicó que reunidos alrededor de la Eucaristía, nos damos cuenta con mayor facilidad cómo la misión de cada comunidad cristiana es la de llevar el mensaje de amor de Dios a todos los hombres. Posteriormente el Papa volvió al Vaticano, donde celebró el Ángelus, y en el que, hablando en francés, pidió a los fieles que no se avergüencen de ser cristianos, y explicó que en la noche más oscura, Jesús es la lámpara que no se apaga nunca. Todos necesitamos una luz interior para superar las pruebas de la vida, agregó. Mirad con qué facilidad se asocia el domingo con Jesús. Y cuela a la perfección, y nadie se queja ni lo ve extraño. ¿Cuántas veces hemos tenido que decir que el domingo no es el día del Señor, sino que es el sábado? 12 asociaciones católicas piden que se proteja el domingo festivo, solicitan que su demanda se incluya en el próximo calendario laboral. La fe católica entiende el domingo como un día para el descanso, la oración y acudir a la iglesia. Pues ya veis, mirad, atención a lo que vais a leer ahora. Los cristianos deben esforzarse, respetando la libertad religiosa y el bien común de todos, para que las leyes reconozcan el domingo y las demás solemnidades litúrgicas como días festivos. Así de claro se muestra el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, uno de los textos de cabecera de las universidades católicas del mundo sobre el descanso dominical. Mirad bien lo que viene ahora. En este sentido, 12 organizaciones católicas españolas, entre las que se encuentran la Federación de Acción Católica, la Comisión General de Justicia y Paz de España. ¿Os suena de algo esto? ¿Recordáis que algunas personas vinculadas a Justicia y Paz empezaron a levantar un movimiento de... ¿de qué en España? ¿Cómo? De indignados, ¿no? ¿A quién estaban vinculados? ¿Lo entendéis ahora cómo esos movimientos no se han levantado porque sí? Quien está detrás de todas estas cosas sigue siendo el Vaticano. Justicia y paz. Los jesuitas, ahí están. Y luego, claro, dicen cosas muy bonitas que suenan muy bien al pueblo, y venga, todos, oh, qué bien habla ese señor y no sé qué y tal, y hay que hacerle caso, y qué grandes verdades dice, y cómo nos llevan al huerto, deberían decir. Luego sigue Movimiento Rural Cristiano y Juventud Estudiante Católica, etcétera, etcétera. Mirad cómo sigue. Pedirán mañana en una jornada de concienciación que las administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales protejan el domingo como día de descanso semanal en la futura legislación nacional y comunitaria relativa al calendario laboral, con el fin de mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras. Interesante, ¿eh? El domingo como salud de los currantes, de los trabajadores, y la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Qué bueno es el domingo, ¿verdad? La Alianza Europea por el Domingo Libre de Trabajo, organizadora de la campaña, reúne a más de 65 organizaciones civiles, sindicales y eclesiales. Los sindicatos, ¿eh? ¿Por qué se añaden a esto los sindicatos? Porque fueron hechos por ellos, ya lo vimos. Como la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea, COMECEC, de los cuales hemos tratado más de una vez. Las asociaciones que integran esta plataforma entienden que más que cualquier otro día de la semana, el domingo permite el encuentro con la familia, pero también permite tomar conciencia de la vida y contribuir al crecimiento espiritual. ¿Y el sábado dónde aparece aquí? Yo no lo veo. ¿Es el domingo el que permite este encuentro con la familia? Es
curioso, ¿eh? Cómo cambian de un día al otro y se quedan tan anchos. El cardenal de Múnich, Reinhard Marx, citaba recientemente en su último libro al filósofo Robert Spearman, quien señalaba que el domingo no forma parte del sistema funcional de nuestra existencia. Ese día no somos sirvientes, sino señores. No servimos para algo, simplemente somos. El manifiesto firmado por las asociaciones españolas también ha querido recoger un documento de los obispos de la Comece, en la que se dice que es correcto que se restrinja la actividad del mercado durante los festivos, dado que en estos días la paz y la reflexión están por encima de cualquier actividad económica. Más claros no pueden ser, ¿eh? Así terminarán siendo los domingos. Y aquí tenéis la página oficial de esa alianza para el domingo en Europa. Si veis en esta parte de la izquierda, hay reportajes que han aparecido en Francia, en España, que es el artículo que hemos mostrado, y aquí en los distintos países todo lo que ellos están organizando para que esto se termine llevando a cabo. Mirad que abajo aparece un vídeo, ¿veis? Pues ahora aquí lo tenemos en español, gracias a todas las organizaciones que organizaron acciones en toda Europa. Los domingos no tienen precio, tiempo libre común es precioso para todos, y así nos va hablando una vez más de la necesidad del domingo para que todo vaya bien. Os lo iré pasando para que en vuestras casas, si queréis, lo podáis detener y ver tranquilamente cuando todo esté subido. Y ahora vamos a ver precisamente este vídeo, no dura mucho, es en francés, se entiende porque todo es escrito, solo hay una música de fondo, prácticamente se entiende todo, y veréis qué forma tan bella de proclamar el domingo como el Día del Señor para todos.
Si habéis visto con detenimiento las imágenes que se iban mostrando, se iban sucediendo los días, uno tras otro. En todos aparecía básicamente la laboriosidad de cada día, en distintas facetas, así el lunes, el martes, etcétera, etcétera. Cuando llegaba el sábado, yo cuando estaba viendo el vídeo, digo, a ver qué van a mostrar el sábado, si sacarán algo distinto. No, evidentemente que han sacado pues más de lo mismo. Un día más laborioso como cualquier otro. Pero cuando llega el domingo, de repente, ¿qué sale? Naturaleza, un paisaje, sale una iglesia, católica, por supuesto, y sale una cruz, y salen imágenes de ayudar a otra persona, salen imágenes de paseando por la playa con las gaviotillas, etcétera, etcétera, y salía algo más. Deportes. Por tanto, si os habéis fijado, nos están diciendo el domingo en qué va a consistir. Naturaleza, tranquilidad, sosiego, ir a la iglesia, ayudar a los necesitados, pero también pueden haber deportes. O sea, como hace años atrás, en los tiempos de nuestros padres y demás, que la gente por la mañana iba a misa y por la tarde iban al fútbol. Es curioso, ¿eh? Cómo se asociaba una cosa con otra, pues ahora, bueno, parece ser que pinta lo mismo. Cuando sale la parte del domingo, es interesante que después salen todas estas letras que tenemos ahora en imagen, nos dice primer día de la semana. Es curioso, no lo ponen ni como el séptimo día ahora, ya descaradamente es el primero, pues es el primero. Esto debe chocar a muchas personas si ven esto, católicas, porque se creen que es el séptimo día. Pero ya sabéis que para ellos es el día de importancia porque es el octavo, que es el que viene después del séptimo, en otro ciclo, es primero y es octavo, claro, se repite el ciclo, y es el día de la resurrección de Jesús. Por tanto, pam, ya está, ya hemos pasado la santificación de un día a otro por arte de magia. Centro interior. Interesante, ¿eh? El interior, nuestro centro, con el domingo. Día de elevación espiritual. Ya veis, no el sábado, el domingo. ¿Y qué más? ¿Un orden social histórico? Caray. Supongo que debe ser nuevo, no yo, supongo que sí, de un orden social histórico. ¿Os recuerda algo estas palabrijas? El nuevo orden mundial, el nuevo orden de los siglos, seculorum, que aparecía en el billete del dólar, ¿eh? Jours des Liens, perdón, no sé qué es, de los reencuentros, parece que es lo que pone después, día de la familia, día para estar en sociedad, interesante, día de Dios, día del hombre. Es curioso, ¿eh? Lo que Jesús dijo que él era del sábado, ellos dicen que no, que es el domingo. Esto es la marca de la bestia. Pues curioso este resumen que han hecho ellos aquí, de todo lo que debe ser el sábado, lo pasan al domingo. Impresionante. Y ahora vamos a seguir con una cita de Ellen White sobre la ley dominical. Estamos en el mismo umbral de acontecimientos grandes y solemnes. La profecía se está cumpliendo rápidamente. El Señor está a la puerta. Pronto ha de empezar un periodo de interés abrumador para todos los vivientes. Las controversias pasadas han de revivir y surgirán otras nuevas. Nadie sueña siquiera en las escenas que han de producirse en nuestro mundo. Casi nada, ¿eh? Satanás está trabajando por medios humanos, los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo,
no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Estamos atravesando una crisis que nos va a llevar a la ley dominical, pero cuando venga la ley dominical, vendrá una crisis de agárrate y no te menees, porque no será una crisis que nosotros podemos pensar monetaria, sino que va a ser una crisis a nivel mundial, porque el colmo de la humanidad habrá llegado a su límite para Dios, con la ley dominical, pisando totalmente el sábado de Dios. Esto es muy interesante, porque nos va a llevar precisamente esto que estamos viendo aquí, que acabamos de comentar, a la segunda parte de la conferencia de hoy, sobre el Arca de la Alianza. ¿En qué momento se va a mostrar el Arca? ¿Y cuál se va a mostrar? Pues bien, de eso trataremos de aquí un rato, pero ya veis que ese momento se está acercando. No me extraña que ahora salga a la luz todo el tema del Arca de la Alianza con más fuerza que nunca, de si se encontró, porque realmente el momento para que todo esto suceda lo estamos teniendo a las puertas. Mirad también la frase, el Señor está a la puerta. Recordad que vamos a hablar de un tema realmente impresionante, que Ron Wyatt dijo algo, a lo cual prácticamente pasa desapercibido para todo el mundo, y vamos a tratar sobre este tema de la puerta. Vayamos a noticias de Zenit. Alemania, ostensión de la Santa Túnica de Treveris. ¿Sabéis qué es esto? Resulta de que hay una túnica que es considerada la de Jesús y que se conserva. Y claro, cómo no, pues es venerada por toda la gente que puede y más. Y la última ostentación se remonta a 1996. Lo curioso de esto es que, mirad, el cardenal presidirá en nombre del Papa en la Catedral de Treveris el 13 de abril próximo la ceremonia de apertura de la peregrinación, del 13 de abril al 13 de mayo. ¿Será que no les gusta el 13? ¿Por qué será? Lo curioso de todo esto es que, a ver si os encuentro aquí la cita, es un momento, ya veis, impresionante para ellos. La Santa Túnica de Cristo es la reliquia más significativa de la Catedral de Treveris. Su presencia se remonta a Santa Elena, madre del emperador Constantino, el que puso el domingo como día de reposo, quien la habría traído de Tierra Santa. Claro, se la estaban guardando, se ve. La primera peregrinación oficial se remonta hace 500 años, en 1512. Tiene tela, ¿eh? Es que es para quedar prendado. Resulta que alguien conservaba la túnica de Jesús y 300 y pico de años después, la madre de Constantino la cogió y venga, se la trajo y venga a venerar túnicas. En fin, esto es el catolicismo, esto es el catolicismo. Y esto también es el catolicismo. La Iglesia advirtió que quiere hacer su aporte a la reforma del Código Civil. Estamos hablando de Argentina, porque consideran que hay puntos contrarios a la doctrina católica y ellos aprietan para que las cosas vayan en consonancia a lo que ellos quieren. Claro, hay que ponerse en política, ¿cómo no? Una nueva era en las relaciones judeo-católicas. Y están hablando de Latinoamérica, un encuentro muy importante que se han hecho en Israel entre judíos, rabinos judíos y sacerdotes católicos, para aproximar posiciones, y dan las gracias, cómo no, al gran movimiento que empezó con el Concilio Vaticano II, para que todo esto sea un motivo de unión entre todos ellos. ¿Cómo están trabajando? Sus objetivos los van a cumplir. Y mientras tanto, Anonymous reivindica el hackeo de la web del Vaticano y tacha de corrupta a la Iglesia Católica. Anonymous expone que el hackeo se produce por las doctrinas, las liturgias y los preceptos absurdos y anacrónicos de la Iglesia Apostólica Romana. El Vaticano confirma que su web está siendo atacada por parte de hackers, aunque en ningún momento señalaron que fuese obra de Anonymous. El colectivo de hackers LootSec, que forma parte del grupo Anonymous, por otra parte ha hackeado un servidor externo de la compañía Panda Security. No sé si os estáis dando cuenta, pero ahora están vinculando a estos grupos que actúan en estas formas, en plan vandálico, parece ser, como anticatólicos.
Evidentemente, ¿qué va a conllevar todo esto? Pues más medidas contrarias que van a limitar más el qué, la libertad de expresión y la libertad de todo. Jugada maestra una vez más. Cómo están utilizando a ciertos sectores que teóricamente van de Robin Hood para que luego ellos puedan sacar sus leyes más restrictivas aún. Son unos ases de la política en sus formas para que todo llegue a lo que ellos quieren. Apocalipsis 13:12. Las dos bestias, ¿las recordáis? La que sale del mar, la que sale de la tierra. El Vaticano, Estados Unidos. El versículo 12 nos decía, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Estados Unidos va a conseguir eso, que la gente se rinda al poder del Vaticano, la primera bestia. Y atención a lo que ahora vais a ver. Cuando yo vi la filmación, me quedé impresionado además en el tono que este señor decía estas cosas. El republicano Rick Santorum, que es católico, dice, la separación de Iglesia y Estado me hace vomitar. Si hubieseis visto el tono en el que lo expresa, verdaderamente hacía vomitar. Estamos hablando del que se quiere presentar del otro partido contrario a Obama para mandar en la presencia de Estados Unidos. ¿Sabéis que está entre él y Rooney, el mormón? Los dos están echando cada vez más la religión en todo, cada vez más, en la política del Estado. Mirad precisamente lo que dice. Critica a Kennedy por su discurso de separación entre fe y política. Kennedy era católico, lo sabéis, ¿eh? Pero ya sabéis cómo terminó, por denunciar las sociedades secretas. Radicalidad moral y religiosa son sus bazas para batir a Mitt Romney, porque dice que Mitt Romney, y mirad que es un mormón, pues que aún se queda corto, que hace falta más moral aún. De su principal oponente dice que no es suficientemente conservador. Pero mirad todo, porque vale la pena leer lo que él habló. A 2 días de las primarias republicanas en Arizona y Michigan, el candidato Rick Santorum ha realizado una defensa a ultranza de la religión en la vida pública. No creo en una América donde la separación de Iglesia y Estado sea absoluta, ha dicho Santorum en la televisión. Pensar en ello me hace vomitar. Impresionante, ¿eh? La radicalidad de Santorum con la moralidad y la religión hace pensar que esa es su baza para ganar a su principal oponente Mitt Romney, de quien ha cuestionado su conservadurismo. Santorum ha retratado a Romney como una criatura de Washington que estaba dispuesta a comprometer sus creencias para respaldar la reelección de un senador partidario del derecho al aborto. El aborto es otra de las obsesiones de Santorum, quien la semana pasada ya criticó a Barack Obama por exigir a las aseguradoras médicas que corran con los gastos de las pruebas prenatales, que según el republicano harán aumentar el número de abortos. Santorum se ha burlado este fin de semana también del presidente Obama, a quien llamó un snob, por alentar a todos los estadounidenses para ir a la universidad. Hay mucha gente en este país que no tiene ningún deseo o aspiración de ir a la universidad porque tienen un conjunto diferente de habilidades y deseos y sueños, dijo Santorum. Fue en la misma entrevista en la que habló de la Iglesia y la política. La idea de que la Iglesia no puede tener ninguna influencia o ninguna participación en el funcionamiento del Estado es absolutamente la antítesis de los objetivos y la visión que tengo para nuestro país, dijo Santorum. El Vaticano está hablando. Cuidado. Porque esto es lo que van a terminar haciendo en Estados Unidos. La profecía se está acercando a su cumplimiento. Presión popular sobre los dirigentes políticos, y los dirigentes políticos van a acceder a ello. Pero ya veis, los candidatos del Vaticano están ahí pregonando ya esto. Qué pronto vamos a vivir los cambios. Y bien, vamos a hablar un poco sobre el control. Me llamó la atención que precisamente cuando salió esta imagen aparecía el número 11 aquí. Esto ocurrió bastante por internet en su momento. Acusan a Facebook de leer los mensajes de texto que se envían sus usuarios.
De acuerdo con la investigación de un periódico londinense, la nueva aplicación de Facebook para Android sirve también a la empresa para obtener información personal sobre sus usuarios, misma que comparte con otras empresas. No hay control, no hay control. Casi nada. ¿Qué es esto? Mira, compañía de teléfonos. No sé si veis, en esta carta famosas del juego de Imbo que tanto estamos mostrando, aparece precisamente esto. Las compañías de teléfonos. No sé si veis la gracia del dibujito. Esta señora está conectando, como en las antiguas centralitas, pero uno de los cables, ¿dónde le va? A su cerebro. ¿Y ella a quién pertenece? ¿Veis que cuelga de su orejita? El triangulito. Por tanto, toda esa información está llegando al poder de ellos. Interesante, ¿eh? Todo está controlado. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el chip. Apple patenta eWallet, su sistema de pago con el móvil con NFC. ¿Recordáis que dijimos que dentro de poco todo se pagará por el móvil? Todo. En 3 años, ¿sabéis? Mira, esta misma semana, ya veis que estamos en Girona, no estamos en Barcelona, mostramos en las anteriores conferencias cómo Barcelona va a ser la primera capital mundial donde se iba a instalar el sistema de pago por contacto, de tarjeta, que solo se pasaba por encima y ya estaba, ¿no? Pero, como me informaron, y como también mostramos después en noticias, en 3 años se espera que esto sea algo habitual, pero que cuidado, que en 3 años todos los pagos se pasarán a funcionar a través del móvil. O sea que las tarjetas también, pum, tienen el tiempo relativamente contado. ¿Y qué está pasando? Pues ya veis, se están apretando las compañías entre ellos para ir sacando patentes para poder hacer todo esto. Por tanto, mentalicémonos, porque dentro de poco esto va a ser lo habitual, y este es el paso previo a una implantación de chip. No sé si veis aquí también, curiosamente, en el teléfono, en el dibujito, aparece el 29, no sé si sabéis que 2 y 9 suman 11, ¿no? Es curioso. Pero bien. Otra carta, ya veis. Parece que el asunto de chips están también controlados. No son bromas, ¿eh? Cualquier cosa que nosotros hagamos a través de cualquiera de estos artilugios, conversaciones que tengamos, etcétera, etcétera, transacciones económicas, todo está siendo controlado. Bien, el mundo se va a poner mucho más difícil de lo que podíamos haber imaginado nunca, cuando de pequeños nos decían que íbamos a ser perseguidos por guardar el sábado. Porque las cosas, verdaderamente, estamos empezando a ver nuevas vislumbres de hasta qué punto va a haber la presión al respecto. Esto es algo para todos, sí, pero finalmente va a ser empleado contra alguien. Y ahora vamos a hablar de espiritismo. Ya sabéis que estos famosos muñequitos con agujas son los que se utilizan para el vudú. Alerta ante los casos de niños muertos o torturados por brujería en el Reino Unido. Aumentan los asesinatos rituales. El espiritismo está ganando, y mirad que Ellen White lo había escrito, lo hemos mostrado, está ganando terreno. En el fin del tiempo, Satanás está yendo a por todas. Y la forma de hacer que las personas terminen realmente mal y pierdan su vida eterna es a través del espiritismo, de su modo más claro. Y lo están consiguiendo, lo está consiguiendo, ¿eh? Está llevando el mundo al terreno suyo. Y esas cosas tan extrañas, no os voy a leer el artículo porque prefiero que no lo leáis, si lo leéis vosotros mismos, como queráis, pero la verdad es que hacen poca gracia cuando veis las salvajadas que se pueden llegar a hacer. Y mirad que aparecía también en este juego de cartas de Limbo, la estrella invertida, evidentemente el símbolo de Lucifer, reformas, la iglesia de Satán. Esto está yendo a más. Satanás está adueñándose del planeta Tierra y Dios debe intervenir por fuerza porque estamos llegando al colmo de la maldad. Todo se va sumando, las profecías no paran de cumplirse.
Estamos en el tiempo final y no son bromas. Y ahora vamos a hablar un poco de las ciudades. Una secuencia de tornados deja decenas de muertos en Estados Unidos. Lo habéis visto, ¿no? Hace escasamente pocos días, 3 de marzo, una serie de al menos 50 fuertes tornados azotó a 7 estados del medio oeste y del sur de Estados Unidos, causando decenas de muertes y numerosos heridos. Diréis, bueno, eso siempre ha sucedido, ¿verdad? Sí, pero es que están batiendo récords. A mí me ha escrito gente de Estados Unidos alarmados porque, claro, saben que esto no tiene la frecuencia, sino que se dispara de lo habitual. Y hay ciudades enteras que pueden llegar a desaparecer. Vamos a ver precisamente 2 vídeos, uno detrás de otro, donde veremos las escenas de estos tornados. De tornados que han azotado a 3 estados norteamericanos. Esta es una de las noticias del panorama internacional que ampliamos ahora en breve. El estado más afectado ha sido Indiana, donde una localidad ha resultado destruida en su totalidad. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, en Estados Unidos tienen lugar cerca de 6 tornados a la vez, y los especialistas advierten que su número puede aumentar durante el día. En total, más de 70 tempestades han arrasado casas, autos y árboles. Recordemos que hace unos días otros 4 estados en el oeste del país fueron afectados por vientos huracanados. Our cell phones are picking up, so we have people calling us, and like we're listening to the radios in our vehicles too. And when it Pues bien, ya habéis visto las imágenes de lo que llegan a causar estos tornados. Es realmente impresionante. No es solo que las casas allí sean de madera y todo sale como sale, despedido, sino que además veis que hasta coches totalmente puestos al revés, y allí no se salvan ni los coches de policía, evidentemente. Puede llegar a quedar arrasado toda una población en nada. Mirad la carta que aparece también, precisamente, de tornados. Ya ves, los mobile homes o estas casitas así prefabricadas que salen disparadas, los cables rotos de electricidad, justo lo que hemos visto, ¿no? Y estos son tornados. Evidentemente, ya sabéis que hay tornados que son totalmente naturales y hay tornados que pueden llegar a ser provocados. Hemos hablado de ello en las primeras conferencias de toda la saga de conferencias del Gran Engaño, mostrando cómo hay armamento para hacer estas cosas, las armas llamadas geofísicas, y por eso las cosas llegan a sorprender bastante cuando se empiezan a desmesurar más de lo normal, ¿no? Pero mirad también esta otra carta, donde ya ves a este señor científico que dice, a ver, tú llévame esto para allá, esto para acá, manipulando realmente ellos hacia dónde quieren que vayan las cosas, ¿no? Pues esto que muchas gentes se creen que son bromas, ciencia ficción, pues no lo son. Esto está precisamente tratado en la ONU y se dictaminó una serie de leyes para que precisamente no empezaran a sacar aún más armamento geofísico,
Y mucha gente de la calle ignora esto, y difícilmente van a tratar de esto jamás por televisión. Es normal, les interesa tenernos aborregados, nunca mejor dicho, ¿no? Pues las cosas irán a más. Por un lado, por causas naturales, porque el tiempo se está terminando, y otras, porque Satanás está utilizando a gente de ciencia y militares para hacer precisamente el caos en este mundo. No sé si recordáis esta imagen de la película El día de mañana, donde tornados arrasan las ciudades como si nada, etcétera. Bien, estas escenas causan conmoción a muchas personas cuando dicen, bueno, esto no llegará a pasar y tal. Bueno, pues ahora veréis una serie de cosas que nos harán pensar un poco. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y la tendencia crecerá en las próximas décadas. Resulta que cada vez más las personas dejan los lugares campestres para ir hacia las ciudades a ganarse la vida. Ya sabéis que en Europa ahora también hay una serie de leyes que sacan las ayudas que recibían los campesinos, y muchos de ellos no podrán subsistir del campo, porque interesa más que venga producto del extranjero, que sale mucho mejor económicamente, que las subvenciones que se pueden dar a estos campesinos. Por tanto, mucha gente tendrá que ir hacia las ciudades, y habrá lugares específicos donde se hará la comida para todos, ¿no? Pero claro, ¿esto qué implica? Que las ciudades seguirán creciendo, las ciudades se seguirán llenando de más personas, y como consecuencia más corrupción, porque va asociado una cosa con otra. ¿Y qué va a llegar a pasar en las ciudades? ¿Sabéis? El espíritu de profecía nos dice multitud de veces, vayamos a vivir, ¿dónde? A las ciudades grandes, ¿verdad? ¿Nos dice eso? Todo lo contrario. A las pequeñas, a los pueblos, y si podéis en pleno campo, pues mejor que mejor. Porque en las ciudades siempre hay de todo, pero evidentemente la maldad va a abundar más. Y en los últimos días, muchísimo más. Y habrá problemas, como hemos visto a través de las situaciones laborales y de los sindicatos, etcétera. Pues bien, veremos esto, cómo puede llegar a implicar al pueblo de Dios y al mundo en general. Vamos a ver unas citas de Ellen White sobre las ciudades, extraída de este libro, una recopilación, Eventos de los últimos días. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. O sea que aún no ha sucedido porque Dios está frenando, pero cada vez ese freno va a menos. El Señor dirige advertencias a los habitantes de la tierra, como en el incendio de Chicago y en los incendios de Melbourne, Londres y la ciudad de Nueva York, que acontecieron en su época. Estamos siendo advertidos. El fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Cada ciudad. No dice una sí, otra no. Cada ciudad. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que puede ser sacudido, lo será. Y no sabemos qué pasará luego. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de verdad que han tenido. Dios no se va a estar quieto. Sus juicios se aplicarán. La gente va llegando a colmos de maldad y la gente puede llegar a tener más o menos luz. En consecuencia, van a empezar a recibir. Porque aún Dios va a hacer eso para que haya gente que reaccione. Aún lo hace para la salvación de las personas. No lo hace destruir por destruir y ya está, sino que aún espera que con eso más personas reaccionen. Pero van a reaccionar algunos, pero van a seguir siendo una minoría, por desgracia. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi totalmente entregadas a la idolatría. Millares de ciudades, miles y miles de ciudades.
Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. ¿Somos conscientes de esto? ¿Qué hacemos viviendo en Barcelona, en Madrid, en Nueva York, en Londres? ¿Qué estamos haciendo los creyentes que estamos advertidos de esto? A medida que nos acerquemos al fin de la historia de esta tierra, se repetirán en otras partes las escenas de la calamidad de San Francisco. ¿Recordáis la famosa escena de los terremotos de San Francisco con incendio y demás, no? En 1906. Estas cosas me hacen sentir que estamos en tiempos muy solemnes, porque sé que el día del juicio es inminente. Los juicios que ya han descendido son una advertencia, pero no el fin del castigo que vendrá sobre las ciudades impías. Ya en esos tiempos sucedía, ¿eh? Ahora la cosa irá más porque el tiempo se está terminando. Se cita, ya veis, varios textos: Habacuc 2 del 1 al 20, Sofonías 1 del 1 al 3, y 1 al capítulo 3 versículo 20, Zacarías 1 del 1 al 4, 14, y Malaquías 1 del 1 al 4. Son textos muy claros de calamidades. Estas escenas pronto serán presenciadas tal como se las describe claramente. Os aconsejo que, si no tenéis Biblia, os busquéis una y leáis estos textos, porque esto va a acontecer dentro de muy poco tiempo. Presento estas maravillosas declaraciones de las Escrituras para consideración de todos. Las profecías registradas en el Antiguo Testamento son la palabra del Señor para los últimos días. Y hay gente que no se estudia el Antiguo Testamento porque dicen: eso es el pacto antiguo, ya no pinta nada, nosotros solo el Nuevo Testamento. Ya veis lo que hay en el Antiguo Testamento para los últimos días. Y se cumplirán tan seguramente como hemos visto la desolación de San Francisco. Y como hemos visto, añado yo, el resto de profecías que se han ido cumpliendo una tras otra. ¿No tenemos pruebas suficientes aún de que Dios no miente y sus profetas tampoco? Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Nosotros vivimos a veces en grandes ciudades y ya no valoramos la corrupción, la maldad que hay allí. Claro que hay gente muy buena aún, evidentemente, pero no somos conscientes de cómo la maldad que está a nuestro alrededor es mucha. Lo tenemos casi asumido como normal. ¿Recordáis qué le pasaba a la mujer de Lot? Estamos llegando a la mismísima situación. Ya estaban tan acostumbrados a lo que allí acontecía que era normal, entre comillas. ¿Y cómo terminó? Su corazón aún estaba ahí. Se giró y se convirtió en estatua de sal. Todas las advertencias de Cristo respecto a los eventos que ocurrirán cerca del fin de la historia de esta tierra se están cumpliendo ahora en nuestras grandes ciudades. Antes decíamos que los mensajes deben ser cristocéntricos. ¿Quién ha dado las advertencias respecto a los eventos que ocurrirán al fin de la historia? Cristo. Solo vamos a hablar: Jesús te ama, y ya está. Hemos de decir las cosas que vienen, porque la gente se lo va a encontrar y ya se lo está encontrando. Dios está permitiendo que estas cosas sean manifiestas para que el que corra pueda leer. La ciudad de San Francisco es una muestra de lo que todo el mundo está llegando a ser. El soborno perverso, la malversación de fondos, ¿no suena de nada todo esto? Las transacciones fraudulentas entre hombres que tienen autoridad para liberar a los culpables y condenar a los inocentes. Toda esta iniquidad está llenando otras grandes ciudades de la tierra y haciendo que el mundo sea como fue en los días anteriores al diluvio. Y lo vemos todo ya tan normal, ¿eh?
No paramos de ver escándalos de cosas así en televisión, en las noticias. Bueno, oh, qué escándalo y tal, pero bueno, todo el mundo lo hace ya, ¿no? Esas son las frases que se oyen, todo el mundo lo hace. Y si yo estuviese en el poder también lo haría, porque el caso es chupar. ¿Sí? Estos son los comentarios de la gente. Primero, uy, habría que cortarles el cuello, no sé qué. Pero cuando uno está mal económicamente y tiene posibilidad de meter mano en algo para sobrevivir mucho mejor, allí se acaban y todos parece ser que nos volvemos corruptos. Pues estamos llegando a lo mismo que en los días anteriores al diluvio. Y ya vimos lo que aconteció. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y, sin embargo, no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y convertirán. ¿No hay misericordia de Dios aún? Aún la hay. Aún la hay. Pero claro, estas personas deben reaccionar porque deben recibir un mensaje. ¿Quién les va a dar este mensaje? La oscuridad espiritual que cubre a todo el mundo se intensifica en los centros congestionados de población. ¿Ya ves? Más gente, más oscuridad espiritual. El obrero evangélico encuentra la mayor impenitencia y la más grande necesidad en las ciudades de las naciones. Y en estas mismas ciudades se les presentan a los ganadores de almas algunas de las mayores oportunidades. Mezclados con las multitudes que no piensan en Dios ni en el cielo, hay muchos que ansían luz y pureza de corazón. Aun entre los descuidados e indiferentes, hay muchos cuya atención puede ser atraída por una revelación del amor de Dios hacia el alma humana. El amor de Dios, ¿cómo se manifiesta? En el carácter de los cristianos. Para que crean tus palabras, deben ver que tú también corresponde en tu vida lo que crees. Ser cristiano es ser semejante a Cristo, ¿no? Ese es el modo de llegar a las personas, pero evidentemente hay que darles un mensaje para que reaccionen, como hemos visto antes. De nada servirá si vamos profetizando, esto se acaba, esto no sé qué, y nosotros somos unos cebollas. No hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Las dos cosas deben ir juntas. En preparación para la venida de nuestro Señor, hemos de hacer una gran obra en las grandes ciudades. Tenemos que presentar un solemne testimonio en esos grandes centros. Un solemne testimonio. Y ya veis, son palabras de aliento a obreros de sostén propio. Gente que se automantiene como puede para predicar el Evangelio. El mensaje de amonestación para este tiempo no se está dando fervientemente en el gran mundo de los negocios. Día tras día los centros de comercio están atestados de hombres y mujeres que necesitan la verdad para este tiempo, pero que no obtienen un conocimiento salvador de sus preciosos principios, porque no se realizan esfuerzos fervientes y perseverantes para llegar a esta clase de gente donde ellos se encuentran. De nada sirve que el pueblo de Dios haga sus reuniones para ellos mismos. Sábado en la iglesia por la mañana, sábado en la iglesia por la tarde, domingo vamos a salir a jugar a no sé qué en el campo todos nosotros juntitos, y así, los miércoles también nos juntamos todos. Vale, también. ¿Estamos haciendo esto de predicar a la gente? ¿O nos estamos distrayendo con nosotros mismos todo el rato? Dios no va a dejar títere con cabeza si no hacemos su voluntad en esto, porque estamos jugando con la salvación de las otras personas. ¿Dónde está nuestro amor cuando nos encerramos entre nosotros cada día así? Ahora debe proclamarse el mensaje del tercer ángel, no solo en tierras distantes, sino también en lugares descuidados que están cerca, donde moran multitudes que no han sido amonestadas ni salvadas.
Nuestras ciudades en todas partes necesitan que los siervos de Dios hagan una labor ferviente y entusiasta. Y esto va para nosotros. Ya habéis visto que en las ciudades, y ella decía en esta anterior cita arriba, de que hay gente que ni se plantea, ni piensan en Dios ni en el cielo. Esto está sucediendo aquí, en nuestro lugar. No hablo de otros países donde creer en Dios es habitual hasta para los delincuentes y asesinos. Estamos hablando de un mundo como el nuestro, una zona como la nuestra, donde el ateísmo reina. Nadie piensa en Dios ni en el cielo, piensan en ir pasando la vida y ya está. Estos son los habitantes de nuestras ciudades. Debemos llegar con inteligencia a ellos. Dios debe dirigirnos para saber llegar a tocarles el entendimiento, para que reaccionen. Siempre que se pueda, es deber de los padres establecer un hogar en el campo para beneficiar a sus hijos. ¿Cuántas veces esta cita da vueltas por la cabeza a más de un cristiano y no se atreve a salir nunca de la ciudad? A medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Cuando dicen trabajo misionero es la predicación del Evangelio a los demás, la ayuda a los demás. Está aumentando la maldad en nuestras ciudades y cada vez resulta más evidente que aquellos que permanecen en ellas y necesariamente arriesgan la salvación de su alma. Nos estamos jugando la eternidad. La nuestra, la de nuestros hijos. Ciudades y pueblos están sumidos en el pecado y la corrupción moral, aunque hay hombres como Lot en cada Sodoma. Y a esos son los que debemos buscar. A ver. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. Aquí no se está hablando de gente que cuando se entera de que hay que irse de las ciudades, se quieren precipitar y salir enseguida y ya está. No, no, ella dice no. Hay que preparar las cosas bien, concienzudamente y por pasos. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga esto. No se haga nada en forma desordenada, para que no se produzcan grandes pérdidas ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación sensata, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. Debemos tener esto presente. Y ahora atención a esto, porque nos va a servir ya prácticamente para llegar al final. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, o sea, el domingo, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Nosotros ya deberíamos haber salido de las grandes ciudades. Deberíamos vivir o en las ciudades más pequeñas o en los pueblos.
Y a ser posible ya deberíamos estar más alejados de las urbes, incluso de los propios pueblos. Porque ella tiene citas donde dice que no solo las ciudades están corrompidas, sino también los pueblos. Ya sabéis qué pasa en los pueblos, y muy típico en estas zonas, donde en pueblecillos pequeños todo el mundo sabe lo del otro y se pone en la vida del otro y critica al otro y lo que haga falta. Bien, pues no sé en otras partes cómo será, pero es como se suele funcionar, supongo un poco generalizado. Por tanto, nosotros debemos hacer pasos para ir saliendo. Pero va a llegar un momento, cuando hay la ley dominical, en que nosotros, ¿qué tendremos que hacer? ¿Permanecer en las ciudades? No, tendremos que ir hasta lugares apartados entre las montañas. Cuando salga la ley dominical, el caos está servido. Y algo tiene que acontecer para que la gente llegue a reaccionar, porque aún habrá personas que podrán llegar a reaccionar. Cuando sale la ley dominical no quiere decir que sale la pena de muerte, eso lleva un proceso. Esto nos va a servir para empalmar con el tema del Arca de la Alianza que vamos a ver precisamente dentro de unos momentos. Por tanto, vamos a hacer ahora un leve descanso y seguiremos con la sexta parte del Arca de la Alianza.